Bueno, este es mi proyecto final. Yo soy Alejandro Sachs, Alex Sachs, en la clase de español 540, en la introducción a la lingüística hispánica. Y este es un análisis de los hablantes no nativos, dos hablantes no nativos que entrevisté. Ay, caramba. Roberto y Margarita eran mis entrevistados. Ellos, los dos, nacieron en los Estados Unidos, pero vivieron en Colombia por muchos años. Roberto por 60 años y Margarita por 40. Los dos tenían padres americanos, así que el inglés es su lengua principal, pero han hablado el español por lo menos por la mitad de sus vidas, viajando a muchos países latinoamericanos. Hoy en día Roberto tiene 86 años y Margarita tiene 88. La mayoría de la entrevista fue con Roberto. Margarita habló un poquito. El primer patrón interesante que encontré tiene que ver con la fonética y la fonología, y específicamente el yeísmo. Muchas veces, y no todo el tiempo, Roberto, en vez de decir la doble L en palabras como allí o ella, con la obstruyente palatal central, ye, dijo allí o ella, con la lateral palatal L al inicio de la doble L. Fue casi como primero una L y luego una Y. Así sonó a mi oído. Puede ser porque este fenómeno hoy día se encuentra en zonas principalmente rurales de España y de los Andes de Sudamérica, como Colombia, donde trabajaba Roberto por muchos años. Otro aspecto de la fonética-fonología era la elisión de letras. A veces, Roberto no pronunció la letra S al fin de la palabra. Por ejemplo, dijo, en Colombia yo lo usaba, es decir, su español, todos los días, en vez de todos los días, porque días es plural. Creo que es ejemplo de la fonología y no la morfología, porque él sabía bien el número de los sustantivos que empleaba, así que me pareció como un hábito nomás de su hablar. En cuanto a la morfología, encontré dos cositas de concordancia, o la concordancia con género y número, o sea, la flexión nominal. En estos dos casos, con género y no número. Roberto, no tenía ningún problema con el número de sus palabras, pero a veces usó el género que no concordó con el sustantivo relacionado. Por ejemplo, hablando de su estudio del libro Don Quijote, dijo, yo tenía que aprender todas esas palabras, es decir, las palabras ancianas de la versión original de Don Quijote, que habían cambiado y teníamos que buscarlos. Por otra parte, continuó diciendo, bueno, los es un pronombre objeto directo masculino que reemplaza el sustantivo palabras, la cual es femenina. Entonces, el pronombre objeto directo correcto debe ser las y no los. También otro ejemplo ocurrió cuando Roberto habló de las tribus con que trabajaba en Colombia. Tribu es una palabra femenina. No obstante, a veces Roberto usó artículos y adjetivos que no concordaron en su género. Él dijo, tenemos iglesias bastantes en ambos tribus. Aproximadamente 40,000 adeptos en los dos tribus. Bueno, si tribu es femenina, y así es, el adjetivo correcto debe ser ambas y no ambos. Y también el artículo correcto debe ser las dos tribus y no los.
Lo interesante fue que no lo usó los artículos y adjetivos incorrectos todo el tiempo, sino solo unas veces. Y por otra parte, en la entrevista, él dijo las tribus y usó el artículo o el adjetivo correcto, es decir, el artículo femenina o el adjetivo femenina. El último patrón tiene que ver con la variación lingüística y tiene que ver también con Margarita y el code switching. El code switching o alternancia de códigos normalmente ocurre con una persona bilingüe como Margarita. En su caso, sus dos lenguas son el inglés y el español. Mezcla palabras de las dos lenguas. Como dije, ella no comentó mucho en la entrevista, pero una vez entró en el discurso para decir que Roberto ha ganado una beca para estudiar, y después de una pausa, ella dijo, Nuclear Physics. Bueno, Roberto empezó a decir la palabra física y ayudarla con las palabras en español, pero como buen marido dejó que su esposa continuara y no continuó con la palabra nuclear, sino él dejó que Margarita diga nuclear physics. Eso es un ejemplo del code switching. Esto es el fin de mi análisis de mis entrevistados, Roberto y Margarita, y espero que sea una ayuda. Gracias. Bendiciones.